esta clase vamos a seguir analizando nuestra obra La virtuosa extraña. Hoy concretamente vamos a analizar un contenido de teoría de la literatura que hemos ejemplificado con el caso de Michel Houellebecq, con el caso de la novelística de Michel Houellebecq, y todo esto tiene un sentido en La virtuosa extraña, y es que nosotros sostenemos que no se ha entendido el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, no se ha entendido, y no se ha entendido el Robinson Crusoe de Daniel Defoe por la misma razón que no se entiende la novelística de Michel Houellebecq. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a explicar un contenido de teoría de la literatura. Vamos a ver qué ha pasado con Michel Houellebecq, con la novelística de Michel Houellebecq. Vamos a ver por qué no se entiende la novelística de Michel Houellebecq. Y luego, finalmente, esto ya no lo desarrollaremos porque ya lo hemos hecho en otros vídeos, pero nos conduciremos a las puertas del análisis que nosotros hemos hecho del Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Insisto, no se han entendido estos dos autores. A Michel Houellebecq no se ha entendido lo que ha hecho en su novelística y, por tanto, se le critica muy duramente, se minusvalora sus logros. Y en el caso de Daniel Defoe sucede todo lo contrario. No se ha entendido qué está haciendo Daniel Defoe en Robinson Crusoe y se ha encumbrado y se ha, analizado y considerado muy positivamente y muy por encima de lo que en realidad es el Robinson Crusoe, un panfleto protestante, el último episodio, o uno de los episodios, otro episodio más del trabajo que Daniel Defoe dedicó durante toda su vida para proteger a la reina de Inglaterra, el protestantismo y el libre comercio para Inglaterra. Estos tres objetivos que Daniel Defoe persiguió en toda su labor como panfletista durante toda su vida al servicio de estas tres instituciones, esto es lo que también hizo en el Robinson Crusoe. Pero si no atiendes a determinados contenidos de la obra, esto se te pasa por alto. Se te pasa por alto y entonces le otorgas a la obra unas potencias que en realidad no tiene. Es decir, pecas por exceso al considerar el Robinson Crusoe, otros pecan por defecto al considerar a Michel Houellebecq. Los unos y los otros no han percibido, no se han enterado de lo que pasa allí y, por tanto, insisto, minusvaloran al francés y encumbran al británico. Bien, todo esto sucede porque no se atiende un determinado contenido de teoría de la literatura, que es el que vamos a pasar inmediatamente a presentar. Presentamos este contenido de teoría de la literatura, vemos qué sucede con Michel Houellebecq y por qué muchos no han entendido qué hace el francés allí, y finalmente explicamos un poco qué sucede con Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Venga, pues ya dicho esto, nos metemos en harina, empezamos con este contenido de teoría de la literatura que extraemos, como todos, como siempre hacemos, de la crítica de la razón literaria de Jesús Maestro. Vamos a ver esta cuestión. Nos vamos a referir aquí a la ontología de la obra literaria, es decir, a los constituyentes de la obra literaria. Una obra literaria tiene elementos que la componen, entonces uno tiene que tener muy claro cuáles son los elementos de la obra literaria y cómo se relacionan entre sí. Y de no tenerlo claro, el ejercicio crítico luego será más fuerte o menos fuerte. Ahí está el problema. Es decir, la crítica literaria siempre se fundamenta, tiene que tener debe servirse de un utillaje, y ese utillaje se lo da la teoría de la literatura. La teoría de la literatura es el análisis de la realidad de la literatura mediante conceptos y clasificaciones. Y estos conceptos y clasificaciones nos explican el fenómeno comunicativo de la literatura y de los materiales literarios. Entonces, luego el crítico literario, cuando lee una obra y se enfrenta a ella, tiene que hacerlo disponiendo del mayor conocimiento posible de su siglo. Eso no puede darse, por supuesto. Ahí siempre estamos... el límite es la docta ignorancia de la que hablaba Nicolás de Cusa. Tú no puedes saber todo el conocimiento de tu siglo, pero la literatura tiene una exigencia de conocimientos para enfrentarte. Muy bien, sí, pero también debes tener un conocimiento de lo que realmente son las obras literarias y el fenómeno de la literatura. Y ese conocimiento te lo da la teoría de la literatura. Entonces, uno de los contenidos de la teoría de la literatura fundamentales es la ontología de la obra literaria, es decir, cuáles son las partes de una obra literaria. Y esto, cuidado,
con toda la prevención que nosotros tenemos hacia los cursos de escritura, yo he impartido muchísimos cursos de escritura. Ahora, siempre he hecho lo mismo. Yo no te voy a enseñar cómo se escribe una obra genial, yo te voy a enseñar qué hay en una obra. Entonces, a partir de allí tú haz lo que puedas. Ahora, en una obra literaria hay tres cosas, y esto, insisto, lo tomo de la Crítica de la Razón Literaria de Jesús Maestro. En una obra literaria hay una historia, una fábula, que se explica de un determinado modo, y hay una serie de ideas. Esto es lo que nos encontramos en una obra literaria. Entonces, y la única curso de escritura que yo comprendo, que entiendo, posible, es decirle a tus alumnos qué hay en una obra literaria. Pero a partir de allí, es decir, es muy difícil enseñar a escribir, es muy difícil. Yo creo que esto no se puede hacer. Es decir, tú puedes hacer prácticas y lo que puedes hacer es reproducir lo que se ha hecho y ejercicios, etcétera. Bueno, muy bien, pero falta algo, y ese algo que falta, eso no se puede, eso no se enseña. Entonces, porque luego acaban haciendo un kitsch, es decir, acaban haciendo reproducciones de lo que ya se ha hecho. La única clase de escritura que yo concibo es decirle, insisto, a los alumnos qué hay en una obra literaria. En una obra literaria hay, en una obra, no en la literatura. En la literatura es una cosa, es un fenómeno comunicativo en el que están implicados distintos materiales, autor, obra, lectores, transductores, en una conjugación determinada. Eso es la obra literaria. Eso es la literatura, el fenómeno de la literatura. Ahora bien, la obra literaria, solo hay tres elementos, y tú puedes acentuar más uno que otro, pero solo hay tres, que es una historia. ¿Qué pasa? Pues esto es un tío que está en un barco, el barco naufraga, cae en una isla, y entonces ahí pues tiene que sobrevivir. Cuando tú me explicas qué pasa en la novela, de qué va el poema, qué sucede en esta obra de teatro, cuando el qué pasa es muy fácil, elemental, la historia, la fábula. Ahí está. Segundo contenido. Esa historia, esa fábula, se dice de un determinado modo, mediante unos contenidos retóricos, estéticos y poéticos. Entonces, no sé, a mí me gusta la frase, pues sujeto, verbo, complemento, punto. Y luego, pues con muchos sustantivos, ninguna adjetivación, tal. Bueno, muy bien. A mí no. A mí me gusta que haya muchos relativos y subordinadas, que reproduzca el texto de algún modo lo que sería el pensamiento del narrador. Bueno, pues muy bien. A mí me gustan, pues, las series de adjetivos, ¿no? Como aquel Marqués de Bradomín, que era feo, católico y sentimental. Pues bien, feo, católico y sentimental, esa tríada de adjetivos es una forma de narrar, de construir los personajes, etcétera también. Entonces, ¿por qué ha de ser mejor una que otra? No es que sea una mejor que la otra, como debate este que se da muy a menudo en las aulas universitarias, si tal poeta es un poeta de la línea clara. Este es el concepto que toma Luis Alberto de Cuenca de los cómics de Tintín para explicar aquella poesía que tiene una expresión clara, que es aparentemente muy accesible al lector. Y luego están los poetas del silencio. Esto se daba en mi época cuando estábamos en la universidad. Profesores enfrentados por cuestiones estéticas. Entonces, es que si Valente y las metáforas crípticas y oscuras contra la línea clara, o bien en la prosa que Marcé criticaba a Umbral, si Umbral hacía una prosa de sonajero, porque era eso, muy verbosa y con esa adjetivación, etcétera, y la suya era una prosa más destilada, más escueta, etc. Entonces se peleaban por cuestiones estéticas y reducían la literatura a una cuestión estética. Hace poco hemos presentado en nuestro canal un curso de 5 clases sobre Madame Bovary, y resulta que la conclusión de muchos expertos en Madame Bovary es que Madame Bovary es una experiencia de lenguaje. Entonces circunscriben la potencia y la calidad de Madame Bovary únicamente al ámbito de los contenidos estéticos. No digo yo que no sean importantes, pero no pueden ser los únicos. No puedes reducir la literatura a la estética, a las formas del decir. Es que todo es lengua. Ya estamos. En definitiva, el fondo y forma, todo es lo mismo. Bueno, sí, miren, todo ejercicio de literatura es un ejercicio de lengua. Y Flaubert es sobre todo una experiencia de lenguaje. Bueno, pues no, señores, no. No, porque hay otros dos constituyentes de la obra literaria, que es la fábula, los modos de decir, y luego están las ideas. Es que en una fábula hay una idea de justicia, de amistad, de amor, de bien, de lo que tú quieras. Cualquier idea, una idea de familia, una idea de libertad. Hay una serie de ideas que están ahí trabajando y que no pueden desatenderse de ninguna manera. Por tanto, hay estos tres elementos: fábula, contenidos estéticos y poéticos, y luego finalmente unas ideas, unos contenidos lógicos. Ahora bien, cuidado, porque hay más.
Y ahora ya voy a introducir a Houellebecq. De Houellebecq se dice que es misógino, sexista y cosificador de la mujer. Y hasta el punto, yo tengo recogidos los artículos de prensa de críticos literarios que incluso sugieren que no deberían publicarse sus obras porque todo esto es inadmisible. Tengo algún recorte de alguien que ha dicho que si publicamos a Houellebecq en España es por un complejo respecto de Francia. Es decir, que si Houellebecq fuese español no lo publicaríamos, pero como viene de Francia, pues nos comemos ese prestigio de la literatura francesa. O sea, que lo publicamos no porque valga la pena sus obras, sino porque tenemos un complejo frente a la grandeur de la France. Bueno, pues aquí sostenemos que todos aquellos que desprecian la novelística de Houellebecq porque es sexista, misógina y cosificadora de la mujer, no han entendido qué sucede allí. Se han quedado únicamente en estos tres contenidos: fábula, contenidos estéticos y contenidos lógicos. Han visto que los contenidos lógicos son inaceptables, ¿sí? Y por tanto cancelan a Houellebecq. Pero es que ahí se dejan un elemento más. Y esto es clave, esto es fundamental. Y es que la fábula, el contenido estético y el contenido lógico se dan en simploqué. ¿Qué significa esto? Esto significa que se dan de forma conjugada, que se dan de forma entretejida. Es decir, tú puedes distinguir lo que es narración, lo que es forma de decir y lo que son contenidos lógicos. Los puedes distinguir, pero no los puedes separar. Es decir, no puedes analizarlos prescindiendo de todo lo demás. Esto no se puede hacer, porque entonces incurres en una violencia y tu ejercicio crítico realmente se pierde por ahí se pierde. ¿Por qué? Pues porque una cosa son, y ahora vamos a la clave de todo esto, las ideas, los contenidos lógicos que trabajan en esa simploqué, esas ideas que se conjugan con los contenidos estéticos y con la fábula, que se dan de forma entretejida, que se entretejen con los contenidos poéticos y estéticos y con la fábula, y otra cosa son las ideas que resultan de la simploqué. Y vamos a ejemplificar esto ya directamente con Houellebecq. Vamos a ver. Hay misoginia, fábula, contenido estético y contenido lógico. Contenidos lógicos, ideas. Hay misoginia en la novelística de Houellebecq. Nosotros hemos leído yo creo que todas las novelas de Houellebecq, me falta la última, pero he leído creo que 12 o 13. Hay misoginia en la novelística de Houellebecq, sí, a lo bestia. Hay cosificación de la mujer, sí, y de forma muy grosera y muy vulgar. Y no puedo leer los pasajes aquí porque probablemente me sancionarían el vídeo. Hay misoginia, sexismo, cosificación de la mujer, etc. Todas estas ideas se dan en la novelística de Houellebecq, sí, y aparte se dan a lo bestia, y se dan expresadas de unos modos tan groseros y vulgares que, insisto, no los puedo reproducir ahora aquí. Por tanto, esto no se niega que haya esto. Ahora, la cuestión es que estas son contenidos lógicos, son ideas que trabajan en la simploqué, es decir, que se entrelazan, que se conjugan con los contenidos estéticos y con la fábula. Pero no son las ideas que resultan de la simploqué. Esto es clave. Y ahora voy a explicar esto para que se entienda sin ningún problema. Vamos a ver. Si os fijáis en los hombres, en los varones, en los protagonistas masculinos de la novelística de Houellebecq, muchas ocasiones son hombres de clase media, blancos, criados de tradición cristiana, que expuestos a la vida, son incapaces de construir lazos sociales. Entonces son incapaces, fundamentalmente el matrimonio, son incapaces de tener pareja, de mantener a la pareja, de tener hijos. Mantener a la pareja me refiero de mantenerse juntos, de mantener la unidad de la pareja, de tener hijos y de construir una familia. Y estos tíos se quedan completamente solos. Y estos tíos solos, expuestos al mundo, son vulnerables y no soportan aquella intemperie, y entonces la frustración y su condición de niños sempiternos, porque en realidad son unos inmaduros, les lleva a que se les haga insufrible esa comodidad de sus vidas, esa vida regalada. Y entonces, ¿qué hacen? Necesitan alguna suerte de lenitivo, de algo que les ayude a sobrellevar esta vida, y es el consumo. Es el homo consumericus, es el consumo. Y entonces se lanzan a consumir y consumen cuerpos de mujeres a las que tratan como cuerpos, con una voracidad que pretende aplacar un poco el desconcierto y el dolor que les causa esa soledad.
esa soledad y esa inmadurez. Pero es que la misoginia extrema y radical de estos tíos dice su abyección, pero es que su abyección sigue un curso crepuscular que tiene estadios más abyectos todavía. El siguiente es el masoquismo, el hacerse daño a sí mismos, y el último estadio de abyección es el sadismo, es decir, hacerle daño a los demás. Estos tíos que no se soportan y que no soportan la vida y que no son maduros para encarar los retos de la vida y que no son lo suficientemente tampoco maduros para construir una familia, unos hijos, etc., han perdido todo sentido de sociabilidad y se creen que ellos solos pueden, digamos, afrontar todas las vicisitudes y penalidades de la vida, y entonces se dan cuenta de que no pueden y se rompen. Y cuando se rompen, insisto, acuden al consumo para, a modo de medicina, para autoayudarse a salir de aquella situación. Estos son los tíos, y ahora estoy hablando de los personajes de la novelística de Houellebecq. Luego, cuidado, no podemos olvidar que esa misoginia, esa cosificación de la mujer y ese sexismo desatado y vulgar es el propio de estos tíos. O sea, no podemos olvidar quién defiende estas ideas, quién dice estos contenidos, quién sostiene estas actitudes. Son estos individuos. Por contra, en la novelística de Houellebecq, las mujeres son las únicas que saben afrontar realmente el signo de los tiempos, la realidad de lo que hoy tenemos. Y ahora explicaré cuál es esta realidad, porque ahora veremos el contenido crítico de todo esto. Entonces, cuidado, porque las mujeres sí son fuertes, valientes y son capaces de sobrellevar esto. No en todas las novelas, pero sí encontramos mujeres que son capaces de hacer esto. Entonces, ¿quién es sexista, misógino y cosificador de la mujer? Pues estos tíos, los personajes de las fábulas construidas por Houellebecq. Por tanto, Houellebecq puede que sea sexista o no, pero no lo sabemos. Pero es que no se desprende que Houellebecq sea sexista o no a partir de su novelística, porque su novelística nos dice que estas ideas son las que sostienen estos tíos, y estos tíos Houellebecq los critica. Luego, Houellebecq será lo que será, no lo sabemos. Houellebecq será lo que será, pero a estos tíos Houellebecq los critica. Esto sí que lo sabemos. Estos tíos son los que salen mal parados de su novelística. Estos tíos salen mal parados de su novelística. Eso sí que lo sabemos. Lo otro yo lo desconozco. Estudien los biógrafos de Houellebecq, pues a ver cómo es Houellebecq. Ahora bien, no es necesario para la novela, porque la novela nos dice que quienes son así son estos. Y esto, lo que sí nos dice la novela, es que Houellebecq lo critica. Vale, pero es que hay más. Hemos dicho fábula, contenido estético y contenido lógico. Estos contenidos lógicos son la misoginia, pero que estos contenidos lógicos son los que trabajan en la simploqué, pero que luego hay unas ideas que resultan de toda esta conjugación, unas ideas que resultan de todo este entretejimiento, y estas son las ideas que son las que la novela nos plantea. Por eso Jesús Maestro, en la crítica de la razón literaria, sostiene que leer es enfrentarte a las ideas objetivadas por el autor en la obra literaria. Pero cuando Maestro se refiere a enfrentarte a las ideas, no está diciendo que te enfrentes a los contenidos lógicos que trabajan en la simploqué, sino que te enfrentes a lo que resulta de allí. Por eso leer es enfrentarte a las ideas, porque de la conjugación de la fábula, los contenidos estéticos y los contenidos lógicos resultan unas ideas, que son las que realmente te plantean a ti, lector, un reto. Leer es enfrentar ese reto. Y nosotros decimos que todos los que se quedan en el sexismo y la misoginia han salido perdedores del reto lector. Es decir, que el racionalismo construido por Houellebecq está dado a una escala que ellos ignoran. Han visto que hay sexismo, han visto que hay cosificación de la mujer, y como normalmente hay un gran número de críticos literarios que están completamente ideologizados y que se mueven por ideologemas, identifican al enemigo, mira, sexismo, cosificación de la mujer, y ya paran de leer. Ya paran de esforzarse. Además, también no disponen de una ontología de la literatura, es decir, de un conocimiento de teoría de la literatura que te permita entender qué constituyentes tiene la obra literaria y cómo se relacionan entre sí. Bien, y ahora vamos a saltar a las ideas que resultan de la simploqué, porque nuestra teoría, y esto lo he expuesto en alguna otra ocasión, lo que pasa es que ahora lo recupero porque como está presente en La Virtuosa Extraña y estos vídeos están dirigidos a explicar y a presentar La Virtuosa Extraña, incido en esta cuestión, insisto, por la pertinencia, porque esto está en la obra que estamos analizando. Bien,
vamos a estas ideas que resultan. Hay una frase de sumisión, hay una frase en la novela Sumisión de Houellebecq que desde mi punto de vista actúa como una suerte de ADN, de epítome, de condensación conceptista radical del pensamiento de Houellebecq o de las ideas que en general Houellebecq quiere que resulten en este caso de Sumisión, pero también de otras muchas novelas suyas. Entonces os voy a leer esta frase y os la voy a explicar, y voy a explicar por qué digo lo que digo. Vamos a ello. Fijaos, en Sumisión hay un personaje, Redigué, que dice lo siguiente, del que se dice lo siguiente. Os leo todo el párrafo, pero es que en la mitad del párrafo está la frase. Entonces, luego discriminaré esta frase y le sacaremos todo el hilo porque tiene mucha amiga esta frase. Era también nietzscheana su hostilidad sarcástica e hiriente respecto al cristianismo, que reposaba únicamente, según él, en la personalidad decadente y marginal de Jesús. Entonces, Jesucristo es una personalidad decadente, marginal, bien, luego dirá que es muy blandengue, muy buenista, etcétera, etcétera. Vamos a ver. El fundador del cristianismo había disfrutado de la compañía de las mujeres y eso se notaba. Escribía: si el Islam desprecia al cristianismo, citaba, retomando al autor del Anticristo, a Nietzsche, tiene 1000 razones para ello. El Islam se basa en hombres, esa virilidad del Islam contra esa, en teoría, debilidad del cristianismo, porque Jesús estuvo muy acompañado de las mujeres. La idea de la divinidad de Cristo, proseguía Redigué, y voy a centrarme en lo que viene ahora, porque aquí hay mucha tela que cortar, pero vamos a lo de ahora. La idea de la divinidad de Cristo, proseguía Redigué, era el error fundamental que ineluctablemente conducía al humanismo y a los derechos del hombre. Y esta es la clave. Y ahora vamos a analizar esta clave, porque analizando esta clave veremos cuáles son las ideas que resultan de la símbloque que ha construido Houellebecq. Vamos a ver esta cuestión. Y para ello vamos a revisar muy brevemente el concepto de persona. Fijaos, es muy interesante esto, porque explica este pasaje. Insisto que vamos ahora a explicar esta frase que leemos en Sumisión. La idea de la divinidad de Cristo era el error fundamental que ineluctablemente conducía al humanismo y a los derechos del hombre. Venga, vamos a explicar esto. Idea de persona. La idea de persona surge en el teatro griego clásico. Prosopon es la máscara que se ponían los actores y que les servía también como altavoz para propulsar la voz. De ahí también personare, para sonar, personare, ahí tenemos el vínculo. Por tanto, persona en principio, insisto, alude a las máscaras y es un término del teatro griego clásico. Bien. Este concepto de persona pasará luego al derecho privado romano. Y ahí las instituciones de Gallo, nosotros esto lo tratamos también en la Virtuosa Extraña, las instituciones de Gallo tenemos esa tricotomía entre que Gallo divide las instituciones entre persona, cosas y acciones. Personas, cosas y acciones. Es decir, la personalidad jurídica del individuo ya está en el derecho, ya está objetivada en el derecho. Ya hemos hecho el salto del teatro al derecho. El término ha hecho este salto. Luego leemos cosas muy curiosas, por ejemplo, en Álvaro d'Ors, en su Derecho Privado Romano. Álvaro d'Ors, para explicar la figura de la sucesión, dice lo siguiente. Fijaos, os leo el pasaje porque realmente significa la conjugación de esa raíz, de ese significado original de máscara, con ya el concepto de persona dentro del derecho. Fijaos, dice: la subrogación en la personalidad propia de la sucesión hereditaria consiste metafóricamente en tomar para sí la máscara del difunto. De hecho, en los cortejos fúnebres de abolengo se hacían desfilar las imágenes de los antepasados como expresión de su supervivencia en el sucesor. Y aquí, como veis, tenemos la figura del derecho, la sucesión hereditaria, que conjuga, todavía mantiene ese significado originario de la máscara cuando se hace desfilar a determinadas personas con las máscaras de los rostros de aquellos que nos precedían. Bien, ahí será todavía esa síntesis, ese vínculo entre el sentido originario y el sentido ya que la persona tiene dentro del derecho.
Este curso va a tener etapas fundamentales. Una de ellas también es el misterio en los concilios de Nicea y Constantinopla, cuando se sienta el dogma de la Trinidad. El dogma de la Trinidad, y por aquí ya vamos a la frase de Redigué. La divinidad de Cristo era el error fundamental que ineluctablemente conducía al humanismo y a los derechos humanos. O sea, la divinidad de Cristo como error. ¿Por qué? Vamos a verlo. En el misterio de la Trinidad se dice que Jesucristo es hijo de Dios y que comparte la misma naturaleza. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Por tanto, el Dios hecho hombre, Jesucristo, la doble naturaleza de Jesucristo, la doble naturaleza, porque es divina y humana, significa que en el cuerpo del individuo es sagrario de algo santo, es receptáculo de una santidad, que es la doble naturaleza, insisto, la divina. Hay algo divino dentro, y esto lo que hace para el cristianismo es subrayar la importancia del cuerpo, de la vida y la salud. Aquí ya están observadas desde el primer momento. Hay que atender a los cuerpos de todos los individuos. Y ahora esto lo explicaremos con más detalle, no os preocupéis, porque todavía esto no está explicado. Estoy simplemente presentando elementos que ahora vamos a tomar en su conjunto para explicar la frase de Redigué, del personaje. Pero sigo explicando todo esto. Es importantísimo entender que la persona dentro del mundo cristiano, luego será el mundo protestante y el mundo católico, van a tener distintos cursos, pero en el mundo cristiano la persona cuenta. Otro elemento importantísimo de este curso es que Santo Tomás y Averroes toman el entendimiento agente de Aristóteles, esto lo hemos dicho en otros vídeos, pero es preciso reproducirlo aquí. Toman el entendimiento agente de Aristóteles, es decir, la razón por la que actuamos, y Santo Tomás lo vierte al cristianismo, mientras que Averroes lo vierte al Islam. ¿Y qué entienden el uno y el otro? Pues Santo Tomás entiende que el entendimiento agente, es decir, la razón, lo que nos mueve a actuar, es corpóreo y operatorio. Y tenemos otra vez la defensa del cuerpo y de las acciones, de las facultades intelectivas y el obrar. Según mi concepción de las cosas, yo actúo de esa manera y obro de esta manera. Mientras que cuando Averroes toma el entendimiento agente de Aristóteles, la razón por la que actuamos, y la vierte al Islam, se entiende que este entendimiento agente es supraindividual, es decir, que hay unas verdades que están por encima de ti, que te superan, están dadas a una escala superior y que debes acatar ciegamente. De ahí que los cuerpos y la razón individual, la razón personal, no se contemple. Se contemple la verdad que los identifica y que los unifica, y que deben acatar de forma fanática. De ahí también que Islam signifique sumisión, que es el título también de la novela de Houellebecq. Fijaos, por tanto, que ahí la cuestión de la persona ya no es tan importante para el Islam, sí, lo importante es el grupo, pero en nuestra tradición la persona sigue siendo importante. Todo esto va a tener un curso que va a llegar al humanismo y a los derechos del hombre. Y ahora para explicar esto, muy brevemente, tengo que introducir una distinción que establecía Gustavo Bueno, que me parece fundamental también. Sé que estoy dando ahora como cosas que están como deshilachadas, no os preocupéis. O sea, soy consciente de que estoy describiendo un curso que voy hablando de distintas cosas, pero ahora con dos aportaciones más, luego ya lo recuperaremos todo y todo lo que vamos ahora diseminando va a tener un sentido, ¿de acuerdo? Entonces, seguidme un poco más con esto porque ya estamos terminando. Distinción que establece Gustavo Bueno y que me parece también fundamental. Es la distinción entre ética y moral. Gustavo Bueno explica estos dos términos, que el diccionario, si acudís al diccionario, dice que una cosa es la otra y la otra es la otra, es decir, es un lío absoluto. Vamos a Bueno. Ética son todas las medidas encaminadas a la protección de los cuerpos de un individuo, del cuerpo de un individuo. O sea, pues que no te corten el dedo, que no te corten la mano, que no te corten el brazo y que no te maten, que es el mayor mal ético que le puedes hacer a alguien. O sea, la salud y la vida. Y luego tenemos las medidas destinadas a la protección de los grupos, y eso es la moral. Y os pongo dos ejemplos. Un mafioso que detecta a un delator, a un tío que está hablando con la policía, ¿qué hace? Pues vamos a ver, si el delator habla con la policía, ¿qué le pasará a la familia, al grupo mafioso? Bueno, pues que la policía vendrá y disolverá ese grupo. Los pondrá en la prisión, les dejará sin recursos. O sea, el grupo familiar, la familia, el grupo moral, sufrirá un daño terrible.
Entonces, ¿qué puede hacer el mafioso? Bueno, pues matar al delator. Pero es que si mata al delator, matar es quitar una vida. Y ese es hacer un daño ético. Entonces, al mafioso se le plantea un conflicto ético-moral. ¿Qué hago? ¿Mato al delator para preservar mi grupo, pero hago un daño ético? O, para no hacer un daño ético, este tío le mantengo la vida con el riesgo que esto implica de que pueda hablar con la policía y que la policía acabe con mi grupo. O sea, no es tanto una solución cuanto un planteamiento del problema en términos inteligibles. Es un problema ético-moral. Bueno se refería al soldado nazi, al aviador nazi, que cae su avión en la campiña francesa y una familia de campesinos se encuentra a este tío, al piloto. ¿Qué hace una familia de campesinos franceses con un piloto nazi? Pues el imperativo ético te lleva a ayudar a este hombre, pues a curarle las heridas, darle comida, agua, etc. Pero el imperativo moral te lleva a matarlo, o a cogerlo y llevarlo. Y si se muere, se muere. Lo llevas con los tuyos, que lo ajusticien o lo que sea. Es decir, ¿por qué? Porque este tío forma parte del grupo moral que está invadiendo Francia y está matando a los tuyos. Es decir, a los de tu nación, grupo moral. Luego ahí tienes un conflicto ético-moral. Si te viene un inmigrante que no tiene nada, pues el imperativo ético te obliga a darle comida, alimento, etcétera, cosas así. Pero ¿y si viene un millón? ¿Y si viene un millón de inmigrantes? ¿Tiene el grupo que los acoge suficiente solidez y recursos para observar el imperativo ético de ayudar al que tiene hambre y el que tiene sed y el que está herido? ¿Se dispone de tantos recursos como para poderse comportar éticamente con todos los necesitados? Fijaos que en ningún momento estamos dando soluciones a las cosas. No se trata de plantear soluciones, se trata de utilizar conceptos que te permitan entender los problemas de forma cabal. Bien, ¿por qué he hecho esta distinción entre ética y moral? Es fundamental esta distinción, y es fundamental para algo que nosotros hemos trabajado también abundantemente en La Virtuosa Extraña, que es la distinción entre los tres Hermes: católico, protestante y musulmán. Católico, sí, protestante y musulmán, islámico. Vamos ahora a tratar esto, insisto, y luego lo recupero todo. Es decir, no me estoy yendo, no es esto que me voy perdiendo, no es un anacoluto. Es que es preciso sentar distintas cosas y luego recuperarlas todas, ¿vale? Aguantad esta aparente dispersión, que no es dispersión, es simplemente ir presentando conceptos. Idea de Hermes. El Hermes es un concepto que lo tomamos del Protágoras de Platón, aunque la idea de Hermes católico es el rótulo de un libro fundamental de Pedro Insua, y ahí lo tomamos de Insua. El Hermes es aquello que se considera la virtud política que se considera conveniente para el gobierno de la casa y el gobierno del Estado. O sea, para regir tu casa, pues oye, aquí ¿qué valores tenemos en esta casa? Pues bueno, nos importa esto y nos importa esto. Bueno, pues muy bien, estos son los valores que tú crees que son buenos para el gobierno de tu casa. Y estos son los valores que tú crees que son buenos para el gobierno del Estado. Bueno, pues hay un Hermes, una tradición de valores católica, protestante y islámica. Y fundamentalmente se pueden explicar por la conjugación de la ética y la moral. ¿A qué me refiero? En el Islam lo que cuenta es la moral, el grupo, y los individuos no cuentan. Tu personalidad, la idea de persona, en el Islam no cuenta. Cuenta la identidad. Claro, pero ¿qué es la identidad? La identidad es el sacrificio de tu personalidad para subsumirte en un grupo. Sacrificas tu personalidad y te subsumes en un grupo. Y el grupo es la umma, la comunidad de los fieles. Y en el grupo tú no cuentas. Ya hemos dicho que el entendimiento agente, la razón por la que actuamos para el Islam es supraindividual. Los individuos no cuentan, cuenta la verdad del grupo. Esa es la radicalidad moral, la radicalidad del grupo. Bien, ¿qué es el protestantismo? El protestantismo es la radicalidad ética, es decir, el individuo todo lo puede sin el grupo, es el you can do it. Ese you can do it es falso, es una mentira, pero esto nos lo venden constantemente. Tu libertad, tu autodeterminación, tu autopercepción, tu autoayuda, cuando no es autoayuda, pero da igual, ese prefijo, igual que el superego de Freud, el superhombre de Nietzsche, el supernáufrago de Daniel Defoe, los superhéroes de Marvel, ese auto, todos esos prefijos que nos mienten una potencia que no tenemos, son de factura protestante, del Hermes protestante. Insisto, es ese individuo al que le han dicho que todo lo puede ser y que todo lo puede hacer.
Pero eso es un engaño absoluto. Pero bueno, ese es el Hermes protestante. Radicalidad ética. Por eso he dicho que era importante separar ética y moral. Ética, el individuo, protección del cuerpo; moral, protección de los protección de los grupos, perdón. Muy bien, ¿y cuál era el Hermes? ¿Cuál es el Hermes católico? Es decir, las ideas de virtud política que secularmente hemos seguido en nuestra tradición greco, latino, hispano, católica. Y digo católica, no protestante. O sea, esto ya viene después del cisma, cuando se separan. Greco, latino, hispano, católica. Pues son unas ideas de bien, un Hermes ordenado a la defensa de la vida, a la defensa de la salud, a la defensa, y ahora vamos con una cuestión fundamental, del socialismo. Socialismo no es contrafigura de capitalismo. No, esta es una equivocación. Esto es decir, es una oposición que no se sostiene. El socialismo lo entendemos como contrafigura del individualismo. Individualismo, que es la radicalidad ética, protestantismo, y socialismo, que es la defensa del grupo. Ese socialismo... nosotros en nuestra tradición se defiende eso, se defiende el grupo, la familia fundamentalmente, pero está la familia, está el barrio, está el municipio y está la nación, fundamentalmente. Entonces, estos son grupos, pero luego está el bar de la esquina, está la parroquia, están las asociaciones, determinadas asociaciones. Es decir, teníamos o disponíamos de una cantidad de estructuras socialistas que te preservaban de incurrir o de estar en el individualismo, insisto, no en el capitalismo, te preservaban del individualismo. Ahora, cuando por influencia de la anglosfera y fundamentalmente de las corporaciones financieras supranacionales que se están imponiendo, se han impuesto a los estados, fraccionando estados y fraccionando toda posibilidad de socialista, es decir, toda posibilidad de tener un grupo mínimo, la familia. Han destruido las familias en nombre, aparte, bueno, ya lo explicaremos, no me quiero avanzar. Han dejado al individuo solo. Entonces, esa tensión es la que estamos viviendo hoy en día. Pero bien, acabo con lo nuestro. ¿Qué es el catolicismo? La conjugación de la persona y el grupo. Es decir, tú solo no puedes, porque el you can do it es una mentira, pero el grupo no puede anular tu personalidad. La identidad grupal no puede acabar con tu personalidad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo cuenta, porque tu cabeza cuenta, porque tu capacidad de operar y de tratar la vida y de pensar la vida y de pensar la realidad cuenta. Vale, tiene un valor. Entonces, ni tú solo, ni tú disuelto en el grupo. La conjugación de la ética y la moral, de la personalidad y de la identidad. Este era el Hermes católico. Es decir, la virtud política que se consideraba buena y conveniente para el gobierno de la casa y el gobierno del Estado. ¿Qué sucede en la novelística de Houellebecq desde el inicio? O sea, en las partículas alimentales, porque es del 98, y ya habla de lo que diré ahora. Ya encontramos aquello en el 98. ¿Qué ha visto Houellebecq y qué ha escrito Houellebecq? Ha escrito algo que está a la vista de todo el mundo que tenga ojos para ver y agallas para mirar. Y agallas para mirar, porque si miras, tú puedes ver, pero si miras hacia otra parte, ¿verdad? Aunque ahora ya no se engaña nadie. O sea, todos sabemos lo que hay. Basta con salir a la calle, ahí está, ahí lo tenemos. Y ahí lo tienen en Francia, de forma mucho más amenazante que aquí. Y ahí lo tienen en Bruselas, en Bélgica, lo tienen en Suecia, lo tienen en Inglaterra. En La virtuosa extraña tratamos del caso de Rotterdam, de las bandas de pakistaníes, y lo que hacían, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Y lo que Houellebecq ve es que el liberalismo, y ahora no vamos a establecer ninguna... o sea, no quiero hacer una crítica al liberalismo, porque estoy a favor de muchos principios y de muchas concepciones que de la economía tiene el liberalismo. Por tanto, no es ahora una impugnación del liberalismo, que aparte es un concepto muy complicado que se aborda de muy distintas perspectivas, y ahora no toca, no es este el momento para tratar esto. Sencillamente lo que estoy diciendo, y a lo que me quiero referir concretamente, es que la influencia del mundo protestante lo que ha hecho es inflamar el individualismo y la potencia del individuo. Muy ligado, sí, a las corrientes liberales, etcétera, pero que es un liberalismo que al final siempre son, igual que defiende Daniel Defoe, defender los privilegios, ahora sí, de las grandes corporaciones financieras supranacionales, aunque todas tengan vinculaciones con la anglosfera. Bien.
Bueno, y ahí están todas las medidas de fraccionamiento de todo socialismo, es decir, de todo grupo, de todo aquello que pueda acoger, ayudar al individuo. Y todo esto viene de las anglo-universidades, es decir, todo esto viene de la anglosfera. Y entonces tenemos todas las incompatibilidades entre hombres, mujeres, blancos, negros, colonizadores, indígenas, todo tipo ahora está la incompatibilidad entre el mundo feminista y el mundo queer, o sea, hay una guerra sororicida que no tiene ningún sentido, etc. Y ahí están pues los 1000 modelos de familia que puede haber, lo cual significa que no hay modelo de familia ninguno, y ahí están todos esos feminismos exacerbados que propugnan siempre la incompatibilidad de mujeres contra los hombres, etc. No estoy hablando del feminismo de mujeres como Elena Ramallo y gente así, es decir, que comprometidas con una serie de causas que son las de la igualdad, con la que prácticamente estaría de acuerdo toda persona mínimamente cabal. No, estoy refiriendo a todo lo otro que nos viene de las anglo-universidades. Pues bien, todo esto, ¿qué resultado ha tenido? Pues el resultado que ha tenido es, insisto, te cargas la familia, te cargas la natalidad. Luego hablaremos, que la clave es demografía y Hermes. Pues me lo estoy guardando para después. Pero ya, ¿qué es esto? Es demografía y Hermes. Sin esto se acaba todo. Sin esto se acaba todo. Entonces, te cargas cargándote el socialismo, es decir, los grupos, y el principal y primitivo grupo es la familia. Cargándote esto, te cargas la natalidad, te cargas la demografía y te cargas las naciones. Es muy curioso que sean partidos de izquierda los que más hayan trabajado en esta línea de demolición de la demografía. Es increíble, porque esta es una acción que a quien beneficia es a las grandes corporaciones financieras supranacionales. Individuos solos, el individuo solo, que le dices que lo puede hacer todo y es mentira, que le quitas toda cobertura social, y este tío lo dejas expuesto a una intemperie que no puede soportar. Esto es Houellebecq, estas son las novelas de Houellebecq, y este tío, entonces solo puede librarse al consumo compulsivo en el mercado pletórico de bienes. Este es el tío que va a ir a consumir porque su vida es insoportable, pero este tío está solo, sin nada, porque previamente se han dinamitado todos los núcleos socialistas, no individualistas, socialista no en sentido político, como contrafigura del individualismo, los has dinamitado todos. Pero es que esto, lo desconcertante de esto, es que son partidos que se autoperciben, porque claro, una cosa es lo que eres objetivamente, lo que tus acciones dicen que eres, y otra cosa es lo que tú te crees que eres, ¿no? Es que la madre del asesino dice que su hijo es muy buen chaval. Bueno, pues eso es lo que la señora siente, pero es que el tío ha matado a no sé qué. O sea, usted, señora, sentirá que su hijo es muy bueno, pero las acciones dicen otra cosa. Claro, toda esta gente se llamarán de izquierdas, a saber que entienden ellos qué son las izquierdas. Ahora, sus acciones lo que dicen es que son la infantería más barata y vamos a cuidar los adjetivos, más barata y desorientada de las corporaciones financieras supranacionales. Estos partidos autopercibidos de izquierdas son los que han dinamitado el socialismo, lo han dinamitado y han dejado a mónadas, a individuos flotantes, a individuos en el sentido etimológico de la palabra, en perfectos idiotas, porque idiota es esto. Lean ustedes Salir de sí, de Fernando Muñoz. Es un libro en el que trata esta cuestión, la cuestión del individuo que no sabe salir de sí, o sea, del perfecto idiota. Pues estos idiotas a los que la vida les resulta insoportable son una construcción que han logrado unos partidos y unos grupos que surgen de nuestras universidades, se han colonizado de forma papanatas, rendida, han asumido los estudios culturales que vienen de la anglosfera. Nuestras facultades de letras se han comido con patatas los estudios culturales, han reproducido acríticamente aquí todo lo que viene de allí, el Hermes protestante contra lo que era el Hermes católico. Se lo han cargado. ¿Quiénes? Estas universidades, estos tíos, estos partidos, insisto, autopercibidos, porque se perciben de izquierdas, cuando lo que son es la vanguardia más obediente, disciplinada y alelada de las compañías financieras supranacionales. Pues bien, este tío es el que resulta del éxito de este Hermes protestante. Muy bien, y esto Houellebecq lo ve que está el Islam amenazando por un sitio, que estos están amenazando por aquí, y que el occidente de tradición greco-latino, en Francia ya no es hispano-católica, pero católico, que tenía los valores, la conjugación de la ética y la moral, esto se va abajo.
Y entonces, ¿qué surge en Francia? Esta es la novela Sumisión. ¿Qué surge en Francia? Pues surge un movimiento identitario, que ahora ya se da en toda Europa. Y estos identitarios católicos, en definitiva, sería lo que Houellebecq estaría, lo que nosotros llamamos el Hermes católico. Lo que defenderían estos grupos es precisamente la vuelta al Hermes católico, la defensa del Hermes católico. Individuo y grupo conjugados. Pero entonces están en Francia los partidos de izquierda que por su oposición a las derechas, por este papanatismo nuestro, porque izquierdas y derechas, cuando tú preguntas a la gente que defina objetivamente cuáles son los términos que separan una cosa, es que en general, si esto lo preguntas, obtienes respuestas muy vagas, muy imprecisas, es decir, que no se tiene nada claro qué es una cosa o la otra. Fundamentalmente militamos en estos grupos por sociología, o sea, porque vengo de esta familia, de esta otra, porque he estudiado aquí, he estudiado allá, o por ideología, es decir, porque tengo estos ideologemas metidos en la cabeza. Ahora, es muy difícil que al preguntar sobre izquierdas y derechas alguien te dé una respuesta fundamentada en ciencia política, por ejemplo, en ciencia política. Es muy difícil que encontrarte con esto. Militamos más por una cuestión sentimental de adscripción, por biografías, y luego sucede con la biografía que pues que te compras una casa en Galapagar y entonces resulta que la biografía se hunde, porque una cosa es la casta y otra cosa es la clase. Y una es móvil, la clase es móvil y la casta no lo es. La clase social es móvil, la casta no. Entonces, cuando confundes clase y casta, te pasa lo que te pasa, que muda tu estado, adquieres un mejor estado y entonces tienes que abominar de lo que has sido, de lo que has dicho y de tu biografía. Y entonces esto no te lo perdonan. Pero es que el error es tuyo por haber dicho que la clase es una casta. El error es tuyo por haber dicho que la clase es una casta. Entonces, cuando se confunden las cosas, sucede esto. Hay demasiadas personas que se acogen a la clase, luego la biografía les cambia el estado y entonces, ¿qué pasa? Pues te tienes que pasar la vida en la retórica, mintiendo, en la impostura, o tienes que abjurar de todo aquello que has sido y has dicho. Bien, no vamos a meternos en esto. Lo que quiero decir aquí es que todos estos conceptos, insisto, de izquierdas, derechas, es una materia en general muy, muy complicada y que no sacas nada claro. Insisto, preguntando en grupos de lectura, en clases, advierte uno que el desconcierto en estas cuestiones es muy grande. Pero bueno, da igual. Tú te autopercibes de izquierdas, vamos a decir, y tienes una serie de ideologemas asociados a la izquierda. Pero lo que es inconcebible es que no tiene nombre, es que en nombre de esa izquierda tú hayas destruido lo social. Y lo que Houellebecq sostiene es que todo este curso crepuscular, misoginia, insisto, todo lo que hemos dicho, cosificación de la mujer, etcétera, que se da en la simple y ahora va al contenido estético. Este curso crepuscular es metáfora, epítome, si queréis, analogía, como lo queráis ver, de otro curso crepuscular. Y ahí vienen las ideas que resultan de la simploqué. Otro curso crepuscular, que es el curso crepuscular del occidente de tradición cristiana, aunque nosotros diríamos católica, concretamente católica. Es decir, que este personaje, fábula, estos personajes masculinos que son abyectos hasta ese punto de la misoginia, pero más bajo, o sea, es más inmundo, porque ahí está el masoquismo y está el sadismo. Esa abyección absoluta de estos personajes, fábula, ideas, metáfora de un curso crepuscular que es el del occidente de tradición cristiana, concretamente nosotros diríamos católica. Y ahora vamos a hacer una cosa, vamos a volver a esa frase misteriosa, ese ADN que os he dicho que encontramos en lo que dice un personaje de Sumisión, Rediguet. Dice lo siguiente: la idea de la divinidad de Cristo, proseguía Rediguet, era el error fundamental que ineluctablemente conducía al humanismo y a los derechos del hombre. Y ahora vamos a explicarlo. La idea de la divinidad de Cristo dice que el cuerpo cuenta. Ya está, esto ya lo hemos visto. Hemos visto la Trinidad, hemos visto la tradición del concepto de persona. La idea de la divinidad de Cristo es un error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conduce al humanismo y a los derechos del hombre. Los derechos del hombre, la Declaración de Derechos del Hombre, esto lo explicó y lo analizó también muy bien Gustavo Bueno, es de radicalidad ética. Pero hasta ahora nosotros ya sabemos la diferencia entre ética y moral. ¿Qué significa que los derechos del hombre dicen una radicalidad ética? Que todos van dirigidos a la defensa de los cuerpos de los individuos. Esto es lo que ha construido Occidente.
esa radicalidad ética, defensa de los cuerpos, de los individuos, en los derechos humanos, procede de la idea de la divinidad de Cristo. Esto es lo que dice Rediger. Es que efectivamente así es. Así es. Nosotros ampliaríamos todo esto. Procede de la idea de persona del teatro griego clásico, que pasa jurídicamente, no podemos olvidarnos de esto, del derecho romano, que luego tendrá en la escolástica, es decir, en el examen filosófico de la tradición teológica en la que están los concilios de Nicea y Constantinopla, etc., tendrán una serie de concreciones y desarrollos que en nuestro ámbito culminarán en la Escuela de Salamanca, con todos los avances que en materia económica, de derecho y de filosofía se dio en la Escuela de Salamanca. Todo esto va a seguir y va a tener su punto de mayor álgido con los derechos humanos, que ahora no vamos a ponernos aquí a criticarlos porque, bueno, son de un terrible idealismo, pero bueno, ahora no vamos a meternos en ellos. Ahora sí que son una expresión radical de la ética. Y ahora, ¿por qué Rediger dice que la divinidad de Cristo es un error que conduce a los derechos humanos? Pues bien, la idea o la forma que Houellebecq tiene de explicarnos esto es la siguiente. Y es que el mayor logro del occidente de tradición cristiana será precisamente lo que acabará con el occidente de tradición cristiana. Este es el error. ¿Qué significa esto? Significa que la defensa del individuo hace que todo individuo que llegue merezca nuestra consideración, nuestra atención, merezca que se le dé un trato de igual a igual, merezca que se atienda que se le considere en su persona. Es decir, la idea de la tolerancia. Hay que tolerarlo todo. Y por ahí nos conducimos a la paradoja de la tolerancia de la que habló Karl Popper. Es decir, la tolerancia de la intolerancia acabará con la tolerancia y con los tolerantes. Pero esa tolerancia de la intolerancia es lo que subyace aquí, es lo que está explicado. Es decir, nuestro mayor bien, el cuidar del otro, sea quien sea el otro, solo por cuidar sus cuerpos, por aceptar al otro, eso va a acabar contigo. Porque es una dinámica perversa. Hombre, es una dinámica que te ha procurado mucho bien, porque el individuo aquí cuenta. Pero el hecho es que tú permites que todos los que vengan, simplemente atendiendo a la ética, se puedan poner a tu mismo nivel. Entonces permites incluso, igualas al intolerante. De tal modo que tolerando al intolerante se acabará la tolerancia y te acabarás tú, que es la paradoja de la tolerancia. Se acabará con la tolerancia y con los tolerantes. Entonces es cuando los intolerantes impondrán la intolerancia. Así acabará. Entonces, este curso lo tenemos por un lado con la amenaza del Islam, por ese error, y luego por el otro curso crepuscular, es el de la vida protestante. Es decir, ese entusiasmo, ese endiosamiento del individuo, ese individuo al que se le ha prometido que todo lo puede hacer, es otra vía de acabarte, porque también rompe el grupo, expone al individuo al consumo, un consumo que es insaciable y que es voraz y que nunca es capaz de satisfacer el deseo frustrante de este hombre solo al que la vida le resulta insoportable, y por tanto aquello también acabará con Occidente. Es decir, Occidente se acabará por la defensa de la ética, por la defensa de la personalidad, del valor del individuo corpóreo y operatorio, bien porque tolera al intolerante, bien porque se le promete una potencia y se le deja solo, y solo no lo puede hacer. Solo ese cuerpo y esa potencia de hacer quedan tremendamente debilitados, expuestos a una intemperie insoportable. Mientras que la tradición greco-latino-hispano-católica, defensa de la vida, defensa de la salud, defensa del socialismo, del grupo, y defensa de la operatoriedad, de la potencia de hacer, que es la idea de libertad de Spinoza. Entendía la libertad como preservar tu ser y tu utilidad. Esa es la idea de libertad de Spinoza, que nosotros ya hemos dicho que está presente ya en el Quijote.
Por tanto, esa es la única tradición posible, porque conjugaba al individuo la ética con el grupo la moral. Ahora, la radicalidad moral y la radicalidad ética nos van a acabar. Fundamentalmente, la radicalidad ética. Nuestra mayor victoria será nuestra mayor derrota, porque insisto, lo repito, pero ya para acabar, ese endiosamiento del individuo es un error. Y esa tolerancia ética del otro, sin ver más allá que la presencia de individuos, personas, te deja muy vulnerable porque estás tolerando al intolerante y de este modo se acaba con la tolerancia y con los tolerantes. Bien, estas son las ideas que resultan de la Simploqué. Estas son las ideas que resultan de la Simploqué construida por Michel Houellebecq. Entonces, sostenemos aquí que todos aquellos que leen a Houellebecq y se quedan en la misoginia y el patriarcado no lo han entendido. No lo han entendido. Desprecian a Houellebecq y desprecian su narrativa porque no han entendido que una cosa son las ideas que trabajan en la Simploqué y otra cosa son las ideas que resultan de ella. No lo han entendido. Y ahí se quedan. Y por eso destruyen a este autor. ¿Qué sucede? Vamos ahora ya, y aquí vamos a acabar la clase. ¿Por qué todo esto forma parte de un capítulo de La Virtuosa Extraña? ¿Y por qué hemos explicado todo esto en La Virtuosa Extraña? Pues para presentar un contenido de teoría de la literatura, la distinción entre fábula, contenido estético y contenido lógico, para introducir el concepto de Simploqué, que todos estos contenidos se conjugan, se entretejen, y para subrayar que una cosa son las ideas que trabajan en la Simploqué de las que resultan de ella. Hemos presentado este contenido, lo hemos ejemplificado con Houellebecq porque nos parece que es muy ilustrativo de lo que hay. ¿Y todo esto para qué? Pues bueno, porque en nuestro análisis de Robinson Crusoe y de Daniel Defoe, entendemos nosotros que los críticos que se han ocupado de Daniel Defoe, mayoritariamente, también hay que decir mayoritariamente, es que es increíble, esta novela los ha embaucado a todos, por desconocer la mecánica de la obra literaria, por desconocer la ontología de la obra literaria, y por no haber trabajado lo suficiente esta obra, no se dan cuenta de que las ideas de laboriosidad y razón, las ideas de laboriosidad y razón en el Robinson Crusoe no son las que resultan de la Simploqué, son las que trabajan en ella. Es decir, Robinson Crusoe, personaje, fábula, es muy laborioso y está muy metido en razón. Pero esto es lo que se conjuga aquí. Ahora, ¿qué sale de aquí? Y lo que sale de aquí, ahora no lo voy a explicar porque hemos dedicado un vídeo extenso a explicarlo, simplemente lo apunto. Lo que sale aquí es las dos ideas que han motivado o que ha observado Daniel Defoe durante toda su vida. En principio, la primera de ellas, la idea de destino manifiesto, y esto lo tomamos nosotros de Marcelo Gullo, que lo analiza perfectamente. Destino manifiesto es la distinción entre elegidos y réprobos, distinción calvinista entre elegidos y réprobos. Si a ti te va bien en la vida, es que Dios cuenta contigo. Si te va mal, es que Dios no cuenta contigo. La providencia guiando los pasos del imperialismo depredador inglés, y luego la leyenda negra antiespañola. Estos tres son los tres componentes del destino, de la doctrina del destino manifiesto. Entonces, ¿por qué los españoles que aparecen en el Robinson Crusoe son todos vagos y supersticiosos? Vagos y supersticiosos. ¿Por qué? Pues porque es necesario que lo sean. Da igual lo que realmente hicieron los españoles en América. Es necesario que lo sean para que Inglaterra salga vencedora. El Robinson Crusoe es un panfleto. Esto no lo puedo explicar. Es un panfleto. Vean el vídeo que hemos dedicado a esto. Lo hemos titulado así, Robinson Crusoe, una novela que ha embaucado a todos sus lectores. Pues bueno, busquen este vídeo, en esta clase nosotros lo explicamos. Y la otra, el primer principio que ha observado siempre Daniel Defoe, es el destino manifiesto. Y el otro es a lo que dedicó profesionalmente toda su vida como constructor de panfletos, libelista, que es la defensa de la reina, la defensa del protestantismo y la defensa del libre comercio para Inglaterra. Si tú no entiendes estas ideas, si tú no ves estas ideas, se te pasa por completo la Simploqué que Daniel Defoe ha construido en el Robinson Crusoe. Laboriosidad y razón trabajan en la Simploqué para que resulte una idea que blanquea el imperialismo depredador de la anglosfera. La blanquea por completo. Ese paraíso terrible, abominable, porque Robinson dice unas cosas de allí, yo allí era amo y señor, podía descuartizar, ahorcar a quien quisiese, pero resulta que todos se me rendían sumisamente. Ahí está la servidumbre voluntaria, la nietzscheana dulzura de obedecer. Todos se pliegan ¿a qué? Se pliegan a ese imperialismo contractivo, porque no es tanto un imperialismo que se expanda y que ocupe otros territorios, cuanto un imperialismo contractivo. Es que los demás, viendo lo bueno, conveniente
y gran imperio que eres tú, y gran amo de tus siervos, se plegarán, ¿sí? y se plegarán a ti, o sea, querrán venir a ti, se te ofrecerán en esa servidumbre voluntaria. Bueno, pues esa cosa que construye Robinson Crusoe es un epítome de lo que resultaría de la compleción de un imperio universal inglés. Estas son las ideas que resultan de la simple, que, insisto, sitúan a Daniel Defoe en una altísima consideración por la laboriosidad y la razón, cuando laboriosidad y razón forman parte de la trampa, forman parte de la fábula, de la conjugación entre la historia, los contenidos estéticos y los contenidos lógicos, y no ven las ideas que resultan de allí. Y se cargan a Houellebecq porque creen que es misógino y sexista cuando no ven que estos contenidos son ideas que trabajan en la simple y no las que resultan de ella. Bueno, pues hasta aquí queríamos llegar. Es decir, hemos explicado todo esto para que se entienda por qué este contenido de teoría de la literatura y por qué el análisis de la novelística de Houellebecq está en La virtuosa extraña, y para señalar que los que critican a Houellebecq no han entendido lo que Houellebecq hace, y los que ensalzan a Daniel Defoe no han entendido lo que Daniel Defoe hace allí. Y esto es lo que queríamos poner de manifiesto. Es necesario contar con una teoría de la literatura que te permita a entender los constituyentes de la obra literaria, porque si vas a una obra literaria sin tener muy claro qué constituyentes tiene y cómo se relacionan, es muy difícil que luego tu crítica tenga un fundamento sólido. Esto es así, y lo prueban todos aquellos que no han entendido ni al uno ni al otro. Venga, lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.